Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Arely Sandoval de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar, Desafíos y oportunidades para una transformación energética justa, que hemos organizado justamente con un objetivo de propiciar la reflexión y el análisis sobre este importante tema, transición, transformación energética justa, principalmente para la acción organizada en México en el contexto actual. Pensamos que es totalmente pertinente que empecemos a conversar y a reflexionar para poder organizar mejor nuestras agendas, nuestras actividades y sobre todo, pues, nuestras propuestas en este contexto. Nos van a acompañar el día de hoy para pues colocar ideas clave y contextualizar en esta temática dos personas que estimamos mucho y que admiramos mucho. Carlos Monge Salgado, él es antropólogo e historiador, es investigador asociado del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de Perú, DESCO, y también presidente del directorio de la Coalición Global Publica lo que pagas. Nos acompaña también nuestra querida Beatriz Olivera. Ella es doctoranda en desarrollo rural, maestra en ingeniería industrial, directora ejecutiva de Ingenera AC e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, además de investigadora y activista. La dinámica del día de hoy va a ser que vamos a dar primero la palabra a Carlos Monge Salgado, hasta por 15 minutos. Enseguida escucharemos a Beatriz Olivera también hasta por 15 minutos. Después de estas dos intervenciones que enmarcarán nuestra discusión, vamos a abrir una hora de conversación. En esa hora vamos a poder hacer preguntas, obviamente también a Carlos y a Beatriz y tener sus respuestas, sus perspectivas, pero sobre todo también vamos a tratar de respondernos entre nosotras todas juntas algunas preguntas de reflexión frente a esta temática que vamos a presentarles en breve. Entonces, pues, sin más, vamos a dar comienzo con Carlos Monge, a quien le agradecemos mucho pues su colaboración con este propósito de reflexión para la acción. Gracias. Gracias Arely, gracias a la Alianza, gracias a Beatriz por pasarme la voz. Espero que lo que le presente ayude a un poco ubicarnos en el contexto más general, ver los retos generales que tenemos por delante y dar pie a la presentación, digamos, de Beatriz, que ya va a aterrizar, digamos, y ver los retos tal como se presentan en México. Si me avisan si se puede ver bien la presentación. Sí, la estamos viendo todavía no en formato de presentación. Listo. Muy Ahora sí, bien. ok. Entonces, primero, el escenario general es de una crisis ambiental que está fuera de control, en donde América Latina es la región del planeta más afectada, ¿no? A nivel mundial se han perdido como 73% de la biodiversidad del planeta. Esto varía de región en región. América Latina es la que está en peor situación, con un 95% de pérdida de biodiversidad entre inicios de la década del 70 y fines de la década del 20. Información, desde la información más reciente del WWF. La situación es grave. En algunos casos, en algunas regiones del mundo, estamos llegando a lo que se llaman puntos de inflexión, después de los cuales no hay retorno. En el caso de la Amazonía sudamericana, la ciencia dice que si se deforesta entre 20 y 25%, se inicia un proceso irreversible de desertificación. Ya estamos llegando al 19%, 18,6 era el dato de hace 2 o 3 años. Y si esto ocurre, entonces la Amazonía ya no será fuente de humedad que alimenta todo el sistema hídrico regional, liberará carbono secuestrado que equivalente a 10 años de todas las emisiones mundiales,
y dejará de abastecer de agua dulce al Atlántico. Es decir, una catástrofe de proporciones no solamente regionales, sino mundiales, ¿no? Hay que notar que Brasil es el actor clave en este proceso. El calentamiento global es uno de los factores que contribuye a esta crisis ambiental y también está fuera de control, ¿no? La COP de París, ¿no? Ya hace casi 10 años, sugirió no pasar más de 2 grados centígrados por encima de los niveles de temperatura previos a la revolución industrial. Un poquito después, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que es el aparato científico que sustenta todo esto, dijo que en verdad no habría que pasar del 1.5%. Sin embargo, al paso que vamos, si se mantienen en pie las políticas hoy vigentes, más allá de todas las narrativas, discursos, compromisos y cosas que se firman, estamos claramente rumbo a ir a más de 3 grados por encima de la temperatura previa a la revolución industrial, es decir, al doble de lo que la ciencia indica, digamos, yendo más allá, yendo al doble de lo que la ciencia indica que debiera ser el límite que no debemos pasar, lo cual significa también una catástrofe, digamos, climática y ambiental general, ¿no? Ahora, de todas maneras, en este escenario hay una transición energética en marcha, es decir, progresivamente se están reemplazando las energías fósiles por las energías renovables y crecientemente la gente, la población en general usa electricidad como su fuente principal de energía y está creciendo también, ese es un dato que se añade ahí, el uso del hidrógeno bajo en carbono, ¿no es cierto? O sea, está avanzando, pero como hemos visto en el slide anterior, no avanza a la velocidad suficiente o necesaria para lograr las metas establecidas en la COP de París y menos aún las sugeridas por este International Panel on Climate Change, que es el panel científico que hace seguimiento a este tema. Entonces, ¿hay una transición energética en marcha? Sí, pero un primer problema que presenta es que va lenta. Un segundo problema que presenta esta transición en marcha es que es injusta. No solamente es lenta en relación a lo que hay que avanzar, sino que es injusta en la manera como avanza, ¿no? Para comenzar, los países que más han contribuido y más contribuyen hoy al calentamiento global siguen extrayendo y usando combustibles fósiles. Además, los países del sur global que menos han contribuido al calentamiento global son los que sufren sus peores consecuencias y tienen además menos recursos para enfrentarlas. En tercer lugar, los países y los sectores sociales que más han contribuido y más contribuyen al calentamiento global no están aportando lo suficiente para apoyar la adaptación y la mitigación en los países del sur. Puedo añadir, aunque no está en el gráfico, que desde el año 2009 hay compromisos de financiamiento para apoyar la mitigación y la adaptación en los países del Gran Sur. Hay compromisos de los países más desarrollados que nunca se han cumplido. Ahora en esta COP se van a fijar nuevas metas de financiamiento y además se va a ver cómo funciona un nuevo fondo que se ha creado de compensación a los países que están impactados por desastres, como fue el caso de Pakistán, que estuvo inundado al 50% de su territorio hace unos años y de origen este fondo, pero no hay ninguna confianza en que cumplan. Además, que buena parte de este dinero está llegando al Gran Sur, no en la forma de donación, sino en la forma de préstamo. Entonces, los países del sur que no han causado el problema van a terminar pagando, metiéndose en un nuevo ciclo de deuda externa para repagar estas, entre comillas, ayudas que están recibiendo de los países desarrollados para soportar y enfrentarse a un problema que no hemos creado, ¿no? Entonces, es injusta de varias maneras, ¿no? Es injusta también porque en los países del Gran Sur hay tremendos problemas de pobreza e inequidad energéticas, especialmente en las zonas rurales, y estos no están siendo resueltos ni atendidos ni son parte de la agenda de la transición energética en marcha. Esos mapas que ustedes ven refieren a el acceso a energías limpias para cocinar, ¿ya?
El mapita de la izquierda ve a los países como países y el mapa de la derecha se concentra en las poblaciones rurales de los mismos países, y uno puede ver cómo en el Gran Sur, con excepción de Chile y Argentina, digamos, en nuestra región, con excepción de Australia y poco partes de Sudáfrica, ¿no? En general, la condición, el acceso, digamos, es mucho menor, ¿no? De las poblaciones en general en comparación con los países del norte, y la situación es dramática, sobre todo en buena parte del territorio de la África subsahariana, cuando uno se concentra en las poblaciones rurales, ¿no? Esa es una evidencia de muchas sobre una tremenda realidad de pobreza e inequidad energética que existe dentro de los países y entre los países, y nada de eso está en la agenda de la transición energética en marcha, ¿no? Es injusta, yo diría, fundamentalmente porque esta transición está bajo control del mundo corporativo, ¿no? El mundo corporativo ha visto en la transición energética la posibilidad de un nuevo campo de acumulación de capital a costa de las personas y de los ecosistemas. Y lo que orienta su acción es esa, acumulación de capital, ¿no? Y entonces, y acá sí quiero plantearles un problema que creo que es uno de los problemas de fondo que estamos viviendo, es que a través de la transición energética en marcha ya estamos viviendo un nuevo proceso de apropiación y comodificación o mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza. Estamos acostumbrados a debatir eso en relación a la tierra, el agua y los bosques, pero lo que estamos viendo ahora es un proceso de privatización y comodificación o mercantilización del calor del sol, de la fuerza de los vientos, del calor de la tierra, de la potencia de las mareas, ¿no? Que son bienes comunes que hasta hace 10 o 20 años no nos imaginábamos que pudiesen ser sometidos a procesos de privatización y commodification, como diría en inglés, ¿no? De mercantilización, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo con esta transición energética que es controlada por las corporaciones, ¿no? Entonces, el problema de fondo es ese, ¿no? Que las decisiones sobre dejar las energías fósiles bajo tierra y generar y consumir energías renovables no convencionales están siendo tomadas por los gobiernos y por las corporaciones. El criterio clave para tomarlas es si las fósiles siguen siendo o no un buen negocio para las corporaciones y si siguen siendo o no una buena fuente de renta para los gobiernos. Y si las renovables no convencionales son o no un buen negocio para las corporaciones. Ese es el criterio fundamental. No es lograr las metas de París, no es lograr las metas del IPCC, no es frenar la catástrofe climática, no es solucionar problemas de pobreza o de inequidad energética, sino negocio privado, renta pública, en decisiones en manos de los interesados en esto, las corporaciones y los gobiernos. Las poblaciones del Gran Sur, que son las que más sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que no hemos creado, no somos tomadas en cuenta ni como partícipes de las tomas de decisiones, ni como poblaciones necesitadas de acceder a energía limpia, ni como poblaciones capaces de generar, ¿no? Ese es el problema de fondo. Además, tenemos el tema de la minería, porque esta transición energética, generar, almacenar, distribuir, usar estas energías renovables no convencionales, necesita de un montón de minerales, cobre y litio, para mencionar dos que abundan en América Latina y el Caribe. Entonces, para sostener su propia transición energética, pero sostener también sus actuales niveles de consumo, los países desarrollados presionan sobre los países del Gran Sur para intensificar la explotación minera, ampliar la frontera minera. Y lo que quieren es condenarnos a ser zona de sacrificio de la transición energética global, porque son nuestros territorios y nuestras poblaciones las que sufren y van a sufrir más las consecuencias actuales y potenciales de hacer más minería, habría que decir hacer mucho más minería. En resumen, en el actual escenario enfrentamos tres grandes retos. Uno, cómo avanzar con un declive planificado de la explotación y consumo de energías fósiles. Luego, cómo negociar las condiciones en las que se explotan los minerales necesarios para la transición energética. Tres, cómo negociar las condiciones en las que se generan las energías renovables no convencionales. Quiero enfatizar esto último.
porque el problema que estamos viendo es que el modelo de negocio de las energías renovables no convencionales es igualito al minero y al petrolero. Gobierno y empresas se ponen de acuerdo, dan una concesión, fijan las pautas tributarias, los estándares ambientales y sociales, en fin, ¿no es cierto? Y la cosa marcha y las poblaciones se enteran tarde, nadie les consulta, nadie les informa, ¿no? Se les impone. Entonces, el modelo de negocio es el mismo, aunque la energía sea más limpia, por supuesto, que el carbón, el petróleo o el gas, ¿no? Entonces, y para enfrentar estos tres retos, creo yo, nuestra mayor debilidad es que no tenemos una propuesta y una estrategia propias de transición energética justa. En muchos casos seguimos resistiendo explotaciones petroleras, gasíferas y mineras que violan derechos y dañan los ecosistemas. Sí, eso lo hemos venido haciendo y eso hay que seguir haciendo. En muchos casos también estamos enfrentando inversiones en energías renovables que también violan derechos y dañan ecosistemas y tenemos el derecho a oponernos a ese tipo de inversiones. Pero pienso yo que no tenemos estrategias propias de cómo dejar las fósiles, cómo generar las renovables y si es que se van a explotar, cómo explotar los minerales necesarios para esas renovables de manera tal, teniendo como eje central la preocupación de resolver nuestros problemas de pobreza e inequidad energética. Creo que ese es el mayor defecto, nuestro mayor problema. Lo que los gobiernos y las corporaciones hacen desde hace tiempo y ahora están haciendo en relación con los renovables, ya los conocemos. Ejercer nuestro derecho a protestar y a rechazar ese tipo de inversión yo creo que hay que seguir haciendo. Creo que nuestra debilidad principal es que no tenemos una estrategia propia de una transición energética que nosotros consideremos como justa, ¿no? Entonces, el reto es pensar este tema, digo yo, desde abajo con la gente, ¿no? Entonces, tenemos que entrar a pelear por participar en el planeamiento del declive de la explotación de las energías fósiles, tenemos que entrar al debate sobre en qué condiciones es aceptable la explotación del cobre, el litio u otros minerales necesarios para la transición. Y acá hay un tema. Tenemos derecho a cuestionar las cifras que nos dicen. Nos dicen, necesitamos 10 veces más cobre, 50 veces más litio. Pero eso no es una cifra natural, caída del cielo, o que existe porque sí. Eso es porque los países del norte quieren mantener patrones de consumo energético y patrones de consumo material en general que son absolutamente insostenibles. Entonces, cuando se nos dice hay que sacar 10 veces más cobre, tenemos derecho a decir, no, disculpen, usted quiere sacar 10 veces más cobre porque quiere seguir sosteniendo algo que no es sostenible. Nosotros tenemos derecho a decir, no tanto, ¿no? Eran tres. Y sí, gracias. Y en tercer lugar, tenemos que ver cómo participamos plenamente en la generación, distribución y consumo de las energías renovables no convencionales. Yo creo que ahí el punto de partida es que tenemos que asegurar el acceso, la seguridad y la soberanía energética de nuestras poblaciones en primer lugar, para superar pobreza e inequidad, ¿no? Y en todo caso tenemos que pelear porque haya la mayor transparencia, la mayor rendición de cuentas y la mejor gobernanza en el terreno de estas energías renovables no convencionales, ¿no? Y el punto de partida tiene que ser la situación, los intereses y las demandas específicas de las mujeres, los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables en los territorios específicos en los cuales trabajamos. En suma, creo que hay que construir transiciones energéticas nacionales desde abajo y con la gente. Ahí lo dejo, les agradezco mucho nuevamente la invitación y espero que después podamos conversar un rato sobre estos temas. Gracias, mil. Muchísimas gracias, Carlos Monge, por colocarnos tan importantes elementos, no solo del contexto mundial y regional, sino también pistas muy importantes y muy necesarias, ¿no? De reconocer en dónde estamos eh, paradas como organizaciones, ¿no? Cuáles son nuestras limitaciones también al enfrentar esta realidad y caminos, ideas de caminos por donde avanzar. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a nuestra compañera Beatriz Olivera, de Engenera y Alianza Mexicana contra el Fracking, también hasta por 15 minutos. Gracias, Bea. Te escuchamos. Gracias, Areli.
Y un saludo, Carlos, qué gusto y gracias por aceptar nuestra invitación y un saludo a todas las personas que se están conectando. Pues bueno, yo voy a platicar un poquito más del contexto doméstico, el caso de México, cómo estamos, más o menos cómo estamos viendo la transición energética que se propone ahora en este nuevo sexenio. Y bueno, pues después de esta presentación, espero que podamos tener un diálogo muy enriquecedor. Pues bueno, partimos de un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estamos? México es uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero. Aportamos el 1,47 del total mundial. Hay quien dice del total mundial de las emisiones, ¿no? De GI. Hay quien dice que es muy poquito, que entonces no deberíamos preocuparnos porque pues casi no estamos aportando. Hay quien dice que hay otros países que aportan más. Por supuesto tienen razón, pues está China, está Estados Unidos, está el bloque de la Unión Europea. En fin, sí hay muchos otros países, hay otros que están contribuyendo con una carga mucho mayor, pero en realidad este 1,47% no es menor, sí nos coloca dentro de los 15 mayores emisores y hay que añadir también que México es un país altamente vulnerable al cambio climático. Más del 68% de la población está en condiciones de vulnerabilidad. También pues es un país rodeado de costas, es un país con altos niveles de desigualdad, entonces todo esto acentúa esta vulnerabilidad al cambio climático y por eso es que debiera importarnos y deberían nuestros gobiernos pues estar muy involucrados en este tema. Además, hay que señalar que Pemex es una de las 10 principales empresas más contaminantes del mundo. Entonces, la contribución al cambio climático, pues también viene por allí, ¿no? Por la extracción desmedida de hidrocarburos durante mucho tiempo, gas y petróleo, y también, digamos que estos impactos de los hidrocarburos también los vemos a nivel local, por ejemplo, a nivel de derrames en las comunidades, de fugas de hidrocarburos. Si ustedes ven estas fotos que les ponemos por acá, pues son de uno de los recorridos que realizamos en la Alianza Mexicana contra el Fracking y pues sitios donde antes había agua limpia y abundante, hoy están contaminados por petróleo. Además, en estos últimos años, pues hemos visto una gran cantidad de derrames, de fugas que van perjudicando los terrenos locales, las siembras de maíz, de los cultivos de naranja, en fin, van cultivando y dañando la vida de las personas y ese tipo de impactos no es normal, ¿no? No tendríamos que normalizarlo. Tan solo en el año 2021, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados en México identificó 343 sitios contaminados asociados a raíz de la exploración y explotación de hidrocarburos, en los cuales no ha habido un plan de remediación. Aunque hay responsables identificados, no se ha realizado ningún plan de remediación. Entonces, este es también otro de los impactos de los hidrocarburos, de la extracción de hidrocarburos. Hay que señalar que en este sexenio pasado se puso un freno parcial, digámoslo así, al fracking, pero bueno, se siguieron asignando recursos económicos y además en otras zonas, pues sí se estuvo desarrollando esta práctica. Eso también hay que señalarlo. En materia de energías renovables, pues se apostó por la modernización de 20 grandes hidroeléctricas, que dicho sea de paso, las grandes hidroeléctricas pues no son consideradas energías renovables, son consideradas energías limpias, si así se les puede llamar, aunque, bueno, también se asocian una gran cantidad de emisiones de metano a las grandes hidros, pero bueno, más o menos esas fueron algunas de las decisiones de política energética. Eh, También hay que decir que, bueno, este modelo de hidrocarburos, pues es un modelo obsoleto, es un modelo que ya no da para más. En México, si ustedes ven esta gráfica que es del doctor Luca Ferrari y que la tomé con su consentimiento,
nos señala que independientemente del sexenio que se trate, fíjense ustedes desde Fox, después el sexenio de Calderón, de Peña y de AMLO, pues la producción de petróleo viene en declive. Entonces, por más que se le ha tratado de inyectar recursos a este tipo de, pues a la extracción de hidrocarburos, al fortalecimiento de Pemex, en otros casos con la reforma energética de Peña, ¿no? En fin, el declive es un hecho. Entonces, bueno, lo que nos dicen los datos es que hace 20 años México ya alcanzó este pico del petróleo y independientemente del el sexenio que se trate, pues este declive es un hecho. Entonces, justo el esfuerzo de revertir esta caída de producción de hidrocarburos ha sido a costa de duplicar el presupuesto de Pemex y en realidad pues no se han tenido los resultados que se esperaban. En materia de generación de energía eléctrica, pues también la matriz está concentrada en gas, en hidrocarburos, principalmente gas a través del ciclo combinado, termoeléctricas, una parte del 4% carboeléctricas, las grandes hidros con el 5%, las eólicas otro casi 6%, la solar fotovoltaica 5%, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es que la participación de las renovables en México se ha enfocado, ha tenido un crecimiento, por ejemplo, la solar fotovoltaica y las eólicas, pero a nivel de megaproyectos. Y esto no ha sido tan bueno como pareciera, ¿no? Han habido también los consecuentes conflictos sociales y ambientales, sobre todo en la zona sur del país, asociados a este tipo de megaproyectos solares y eólicos. Vemos que la nuclear pues se ha mantenido y esperemos que así siga en este sexenio y que no crezca y sea esto un nuevo peligro, ¿no? Pero digamos que en términos generales, pues en la generación de energía eléctrica también el porcentaje sigue, la mayoría sigue focalizado en los combustibles fósiles y entre estos, pues el gas. También en este sexenio se volvió a usar combustóleo, que es uno de los combustibles pues más contaminantes, ¿no? Y que afecta la calidad del aire y la salud de las personas, también se volvió a usar pues para la generación eléctrica. Pero justamente como decía Carlos, no tendríamos que ver esta supuesta transición energética solamente como una mera sustitución tecnológica, sino que también hay que ver la parte social, la parte de la desigualdad, y eso es algo muy importante en nuestro país. Omar Macera lo que refiere, y estos datos son de él, es que en México hay esta desigualdad energética, existe, los estratos más altos derrochan energía, mientras 40% de la población vive en condiciones pues de pobreza energética. También lo que señalan los datos es que 10 millones de personas no tienen acceso adecuado a electricidad, 28 millones usan leña en fogones abiertos para cocinar. Por supuesto, pues ¿quiénes son las que usan estos fogones? Las mujeres, ¿verdad? Y como ustedes saben, el uso en zonas rurales y en zonas indígenas, pues es muy común y también esto va a tener impactos en la salud de las mujeres principalmente. También, bueno, el decil más rico en nuestro país consume 7 veces más energía y 13 veces más gasolina que el decil más pobre. Ahí están los datos de desigualdad. Entonces, ahora que estamos comenzando un nuevo sexenio, pues justo las políticas públicas tendrían que apostar hacia primero las pobres, ¿no creen? Hacia atender a las personas que están en estas condiciones de desigualdad y dentro de ellas, pues principalmente también, en este caso, a las mujeres. Eh, yo quise aquí poner como en dos partes un poco cómo veo, ¿no? Cómo vemos la transición energética y estos modelos de descarbonización, la transición más corporativa de la que nos hablaba Carlos, en contraste con una transición un poquito más comunitaria, local, ecosocial y antipatriarcal. En ese sentido, pues lo que vemos es, por ejemplo, que la transición corporativa va a ser se trata pues de una mera sustitución tecnológica. Se apuesta por el crecimiento verde, se apuesta también por la extracción de minerales en la lógica de megaproyectos. Incluso se nos hace ver, ¿no? Como oportunidad para nuestros países el hecho de convertirnos ahora en proveedores de materia prima
para otras economías más desarrolladas y más ricas, para algunos países del norte. En esta transición corporativa, los derechos colectivos se invisibilizan, no existen, se omiten o incluso se violan. Los derechos colectivos propiamente me refiero a los derechos de los pueblos indígenas, que prácticamente pues no se mencionan, ¿no? Justo lo que digo, se tratan de invisibilizar. También pues se flexibilizan las regulaciones ambientales. Si de por sí en nuestro país son muy laxas, pues ahora imagínense con las decisiones provenientes de los modelos de descarbonización, de la transición corporativa, pues estas regulaciones ambientales las vamos a ver todavía un poco más débiles. La participación ciudadana es de corte instrumental, es decir, únicamente se usa para avalar decisiones que ya están tomadas. También esto lo vimos un poco con el PIM, ¿no? Con el Proyecto Integral Morelos. En fin, también en esta transición corporativa, pues justo predomina una lógica patriarcal en la toma de decisiones, una lógica muy vertical, donde un grupo de personas son quienes toman decisiones que van a afectar a toda la población. Y esto generalmente se hace desde las instituciones financieras internacionales, desde el Banco Mundial, desde los gobiernos a un alto nivel, pero estas decisiones que se toman pues tienen impacto en toda la población. En esta transición corporativa, el capital privado es una de las principales fuentes de financiamiento. Como decía hace un momento, el papel del Estado se va reduciendo cada vez más y se vuelve pues marginal. También las instituciones financieras juegan un papel relevante y lo que hemos estado viendo también, pues es que hay una apuesta fuerte por los vehículos eléctricos e híbridos. Y no solamente por crearlos, por impulsarlos, sino también por estimular que la gente pueda pues adquirir estos vehículos. Sobre todo, pues quienes los van a poder adquirir, pues es un sector muy reducido, decil del que nos hablaba Omar Macera, ¿no? En la anterior diapositiva, un sector de la población con suficientes recursos. En contraste, la transición local, comunitaria, ecosocial y antipatriarcal, como la estamos concibiendo, pues es una apuesta por transformar el modelo de generación y de consumo de energía a proyectos de menor escala, que pueden ser locales o pueden ser comunitarios, urbanos, rurales, pero sí con una escala mucho menor, no la lógica de los megaproyectos, donde para llevarlos a cabo, pues se va a requerir de extracción, pero únicamente la necesaria y bajo ciertas condiciones, es decir, al menos garantizando los derechos colectivos, es decir, el consentimiento, ¿no? No solamente la consulta a pueblos indígenas, sino la garantía del consentimiento, que la gente diga sí, sí queremos esa extracción, o respetar el hecho de cuando no se quiera esa extracción. Además, hablamos también de una participación ciudadana estratégica, donde se toma en cuenta a quienes no se toman en cuenta generalmente, que son las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas. En esta transición local ecosocial también predomina una lógica más equilibrada. No les voy a decir que una lógica total horizontal, porque eso sería tal vez un poco utópico, pero sí una lógica un poco más equilibrada, donde las necesidades de las poblaciones se toman en cuenta, donde puede haber intervención del Estado y del capital privado, pero desde una lógica muy diferente, ¿no? Donde la sociedad tiene un rol activo. Y en esta transición local, pues podrían intervenir las instituciones financieras, pero pues no les va a interesar porque como ya no se manejan grandes escalas, pues ya no es rentable para las grandes corporaciones y grandes instituciones financieras. Además, en esta transición local, comunitaria, ecosocial, se apuesta decía yo, por la baja escala, por el uso de la biomasa como una de los combustibles, de las fuentes de energía, al menos para el medio rural, que se puede usar de manera sustentable, por la energía solar térmica, por la fotovoltaica en baja escala y por las mini hidros. Hay una apuesta también por el decrecimiento, por el ahorro de energía y por la eficiencia energética.
y básicamente se propone reusar, reparar, reducir, dejar de consumir y poner fin a la obsolescencia programada. Es decir, regresarnos unos 20 años en las cuestiones de consumo para volver a reparar, para volver a tener electrodomésticos, computadoras, materiales, insumos que se puedan reparar, que duren lo que antes duraban y justo pues que no generemos esa demanda desmedida y consumo desmedido. Pero algo muy importante es que esta transición exige que los países ricos establezcan límites a su consumo. Ya lo decía Carlos hace un momento, no pueden seguir apostando por el crecimiento desmedido de energía a costa de los insumos y los minerales de los países más pobres. También se proponen pues cooperativas energéticas o bien proyectos con la Rectoría del Estado o con capitales locales, pero repito, aquí la lógica es una escala mucho menor, al igual que proyectos productivos en zonas rurales, uso comunitario de la tierra, respeto a los derechos de uso ejidales también y aprovechamiento con base en las decisiones de las personas que viven en los territorios. En contraste, pues la transición corporativa, como ya la estamos viendo también, pues hay una apuesta muy clara ahora hacia el hidrógeno verde, ¿no? Las grandes hidroeléctricas, los grandes parques fotovoltaicos como el Plan Sonora, los corredores eólicos como el corredor del Istmo de Tehuantepec, que ustedes saben cómo se han documentado estos severos impactos que han ocurrido allá, sobre todo impactos sociales también. En esta transición corporativa además tiene cabida el gas como un combustible limpio y la nuclear también, ¿por qué no? Pues también se meten como energías limpias, ¿no? Además, esta transición corporativa en México implica cambios en el uso de la tierra, concentración y acaparamiento de la tierra, privatización de los bienes comunes y creación de nuevas clases sociales, justo como pasó también en el Istmo de Tehuantepec, donde las personas que rentaron la tierra a ciertas empresas, pues ahora recibieron un recurso mucho mayor, lo que las ha colocado en una nueva posición social que a su vez ha traído ruptura del tejido social. En fin, yo les quiero dejar esta lámina y la siguiente justo para que reflexionemos sobre las propuestas de este nuevo gobierno. Con base justo en esto que acabamos de platicar, eh, veamos qué tanto estas nuevas propuestas se van acercando a una transición corporativa o a una transición más local. Digo, son propuestas, son inicios, son apenas las primeras pinceladas de por dónde va la tirada con respecto al sector energético y a la transición, pero me parece muy importante que las podamos revisar y podamos ir nutriendo, ¿no? ¿Qué de aquí podría tener, podría modificarse, qué se necesitan en estos nuevos, con estas pinceladas que nos está dando el gobierno ya de la presidenta electa? Por ejemplo, en estos cuatro pasos, que son parte de los pasos de los 100 pasos iniciales en este nuevo gobierno, pues se habla, por ejemplo, en el 69 de promover normas para que los vehículos que se vendan en México sean eficientes y se promueve la electromovilidad, ¿no? También en la 71, pues se habla de las energías renovables, como el objetivo que se establece es que en el año 2030 tengan una participación del 45%. No nos dice bien cuáles van a ser estas renovables, ni si van a ser en la lógica de megaproyectos o generación distribuida. El siguiente paso nos habla acerca de la instalación, el impulso de programas de paneles fotovoltaicos, sobre todo en el norte del país, para reducir tarifas, que a mí esto me parece muy bien. Y en el último, que este sí me alerta, nos habla acerca de consolidar el Plan Sonora como un megaproyecto, ¿no? Como un mega plan de desarrollo que va a ampliar la generación eléctrica solar,
se habla de la instalación de un gran parque fotovoltaico. Bueno, pues esto incluso se ha empezado en el sexenio pasado, pero también de la implementación de la cadena productiva de litio, de cobre, semiconductores y almacenamiento de electricidad. Entonces nos habla de la extracción también de más minerales y por supuesto con los consecuentes impactos ambientales de la extracción de litio, de cobre, que generalmente se hacen a través de minería a cielo abierto. Y esta otra propuesta del PRODECEN ya para 2038, donde se vislumbra cómo es el escenario de vehículos eléctricos. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, ahorita en 2024, si ustedes ven por ahí a la mitad de la gráfica, pues no hay tantos vehículos eléctricos, hay algo de transporte público eléctrico, que es la barra verde. No obstante, si ustedes van al último, al 2038, vean cómo se planea pues un gran incremento de vehículos eléctricos de uso particular, ¿no? Que son los que más crecen y en contraste, pues se va reduciendo esta barrita verde que veíamos por ahí a la mitad de el transporte público eléctrico. A mí me parece que estas barras están muy, creo que están en desorden, creo que era al revés. Creo que era el transporte público eficiente el que tenía que crecer y no el transporte, los vehículos eléctricos, ¿no? Porque bueno, como ya les comentaba, pues estos van a beneficiar únicamente a un nicho de la población. Bueno, entonces yo les dejo esas gráficas, esas propuestas del nuevo gobierno, pues para que empecemos la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, también por todos los elementos que has colocado, que justamente nos permiten abrir esta conversación em, y que pues finalmente nos dejan muchos datos que también nos hace falta como analizar, ¿no? Con más detenimiento. Justo ahora vamos a abrir un espacio para que quienes gusten hacer preguntas a nuestros expositores, a Carlos Monge y a Beatriz Olivera, podemos aprovechar este tiempo también para eso, para preguntas y respuestas. Y también les dejamos como estas dos, digamos, pistas, ¿no? De por dónde podemos tener esta conversación, ¿no? Ya estamos viendo de la coyuntura nacional actual, nos dejó ver punteados algunos de los compromisos, ¿no? Y sabemos que hay proyectos, que hay iniciativas anunciadas, pues qué tanto nos están encaminando, ¿no? Hacia una transformación energética justa, qué estaría haciendo falta, ¿no? Que podamos nutrir un poco esta, estas ideas y sobre todo, y lo más importante, ante estos desafíos que observamos, ¿cómo estamos respondiendo o cómo podemos responder desde nuestras agendas y territorios? Entonces, pues bueno, esa sería como la propuesta también de por dónde eh, conversar y damos la palabra ahora a quien tenga preguntas. Primero, si quisieran clarificar algunos puntos o complementar, adelante. Pueden alzar la mano. No se amontonen. De hecho, yo fui anotando varias preguntas que me iban surgiendo, pero no quiero acaparar. Así quisiera que primero quien guste hacer algún comentario a nuestros expositores o pregunta, pudiera hacerlo. Bueno, me voy a animar yo, a ver si se animan las demás. Primero, bueno, quería, Carlos, preguntarte un par de cosas, ya que, bueno, tú nos ayudaste a visibilizar que, pues sí hay una transición energética en marcha, ¿no? Pero como bien decías, va lenta y es injusta, ¿no? En este contexto, em, quería, perdón, no escucho otra voz, no sé si...
Em, sí, gracias. Sí, la pregunta tendría que ver con en dónde en esta transformación energética lenta e injusta que se está viviendo, ¿no? Eh, ¿Ubicarías tú, por ejemplo, al sector de trabajadores y trabajadoras, ¿no? O sea, los mundos del trabajo, tú ya decías, pues que el modelo de negocios es el de siempre, ¿no? Aún cuando se trabaja con renovables, pero siempre nos quedamos como, dejamos un poco fuera este sector. Yo lo pienso mucho en términos de pensar en Pemex o repensar Pemex, ¿no? ¿Qué pasa con todas digamos, la fuerza trabajadora, las familias que dependen, ¿no? De estas industrias contaminantes, ¿no? ¿Cómo miras tú? Y si hay algún ejemplo que tú hayas podido observar en donde se esté también replanteando esa transformación desde el mundo laboral, ¿no? Porque como que siento que lo dejamos de lado y en otra conversación que tenía con otras personas nos hacían ver que no podemos transitar solo pensándonos como la población receptora de, ¿no? Entonces, no sé, quisiera colocar ahí la idea, alguna reflexión que tú tengas sobre la parte de trabajadores y hasta ahí esta primera pregunta. Eh, bueno, primero hay que reconocer que el concepto mismo de transición justa fue creado hace décadas por los trabajadores del petróleo y del carbón en zonas de Estados Unidos que se veían amenazados por el inicio de la discusión de que esto ya no da más, de que hay que abandonar estas energías, ¿no? Entonces, curiosamente, el sector laboral que luego como que desaparece en el debate y pierde visibilidad, ¿no? Es el que creó el concepto de una transición justa en base a la pregunta que tú haces, Arely, ya, bueno, como decimos en limeño, bacán, ya bien, ¿no? Hay que dejar el petróleo y el carbón porque el medio ambiente, ¿y nosotros qué? Nosotros somos trabajadores, no somos los inversionistas, no hemos creado el problema. ¿Qué alternativas tenemos? Entonces, esa es una preocupación que debe ser absolutamente central y nunca invisibilizada, ¿no? Porque uno dice, bueno, en México, me imagino, me atrevo a hablar de México, por lo poquito que conozco, dejemos el petróleo. Bueno, ¿qué porcentaje del empleo en Tabasco depende de Pemex y el petróleo, ¿no? ¿Qué le dices a esa población? O lo que está pasando en el norte de Colombia, en La Guajira y el Cesar, ¿no? Dejemos el carbón. Es un desastre el carbón, pero del carbón dependen de miles de personas directamente y miles de personas indirectamente por las cadenas de valor que se han creado en torno al carbón. Entonces no puedes decir, creo yo, simplemente dejemos el carbón. Y por eso para mí una estrategia de transición justa tiene que incluir una estrategia de diversificación de la economía para generar otros espacios y otras posibilidades de empleo e ingresos. De la misma manera que tiene que venir acompañada de propuestas de reforma tributaria, porque la otra gran pregunta es, bueno, esto genera rentas públicas. En México eso es muy importante, ¿no es cierto? Esto genera rentas públicas. ¿Te quieres dejar el carbón? ¿Y el Estado con qué dinero va a pagar a los médicos, a los maestros, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos obligados a responder ambas cosas. Estrategias de diversificación económica en el territorio, estrategias de reforma tributaria, ¿no? Una de las cosas que pasa en América Latina es que la presión tributaria es muy baja, pero es muchísimo más baja si tú sacas del cálculo tributario al petróleo y a la minería y al cobre, por ejemplo, en el Perú, ¿no es cierto? Entonces el empresariado casi no paga. ¿Por qué? Porque el Estado ha encontrado una fuente de recursos que le permite no cobrarle el resto. Entonces sí hay espacio para reformas tributarias progresivas donde paguen más los que ganan más y que ahora están pagando muy poco precisamente porque el Estado se dé el lujo de no cobrarles porque le basta con controlar unos cuantos pozos de petróleo para tener dinero. Entonces, la pregunta me parece clave, la respuesta en resumen para mí es diversificación económica y reforma tributaria para darle opciones. Si no, toda esa población va a estar en contra. Y lo que tienes que hacer es acumular fuerza y base social, ampliar base social para una estrategia justa de reforma tributaria
y no puede ser a costa de los derechos adquiridos y de la calidad de vida de quienes hoy día dependen de esas economías. Muchísimas gracias, Carlos. Había visto la mano levantada de, me parece, Marta Elba, o discúlpenme si no No, alcancé a ver bien el Gloria, nombre. era Gloria, creo, y hay dos preguntas No, en el chat. Gabriela Muñoz tenía la mano Exacto, Gabriela levantada. Muñoz, perdón. Y dos preguntas en chat. Primero la palabra Gabriela y ahorita vemos las preguntas del chat. Hola, colegas, gracias. Sí, era yo. Sí, bueno, la verdad es que la bajé porque no sé si es una pregunta muy básica. Yo soy de Guatemala. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante para mí escucharles. En realidad, en el contexto de Guatemala, digamos, estamos muy lejos de la conversación de la transición energética o ecosocial, o incluso de la conversación de una transición corporativa. Entonces, yo les quería preguntar, digamos, en el caso de México, ¿cómo se había iniciado, digamos, o cómo se había empezado a posicionar el tema en el espacio público y qué lecciones aprendidas podríamos tener en Centroamérica para, digamos, que no es de nuestro lado, pues la transición empiece siendo ya un poco más justa? Em, Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Gabriela. No sé si Carlos o Bea tengan alguna reflexión al respecto. Sí, y yo también invitaría a las personas que están acá conectadas, porque veo varias que han estado trabajando en esto, en este tema, em, a que puedan aportar algo también en esta, a la respuesta de a Gaby, porque creo que varias hemos impulsado estas discusiones desde hace muchos años en México. Eh, yo creo que al menos yo llevo el pulso de esto desde 2008 más o menos, y hay gente con un camino, mucho más atrás. Empezábamos a hablar de transición energética en esos años, pero no hablábamos como que la idea públicamente era la sustitución tecnológica, ¿no? Como que en esos momentos se hablaba muy poquito de el, eh, el abordar la transición energética desde una perspectiva laboral, desde una perspectiva de decrecimiento, desde una perspectiva social, de combatir la desigualdad social. Como que yo recuerdo esos debates, a lo mejor en los espacios donde yo estaba, que eran más de ONGs, pues el debate era una transición de lo fósil a lo renovable, como que ahí fue el primer paso que yo recuerdo. Siempre se ha colado el tema del gas, siempre lo han tratado de poner el lobby del gas como un tema, como un combustible que tiene que ser parte de las renovables. Pero yo creo que a lo largo de los años, pues se ha hecho una bola un poquito más grande, una bola de nieve un poquito más y más y más, y ahora hay cada vez más gente hablando de esto, ya no es nada más un grupito reducido, aún así sigue siendo reducido, por supuesto, no es toda la población la que está hablando de transición energética, pero fíjense que ya llegamos al punto de que al menos en este plan de gobierno, pues ya hay 4 o 5 pasos ahí apuntando hacia esa dirección. Eh, entonces creo yo que ha sido mucho trabajo de las organizaciones, mucho trabajo también de ciertos movimientos que han estado hablando, alertando sobre pues los combustibles fósiles, el hecho de seguirlos usando. También ha sido una cuestión de mercado, porque los fósiles en la extracción de petróleo en México pues ya no da, ¿no? Ya no hay. Entonces ahora la discusión, digamos que ha sido también orillada un poco por el factor económico. Los ingresos en nuestro país también se han ido reduciendo, de tener 30%, 37% hace 20 años de los recursos que conformaban el presupuesto de egresos de la federación provenientes del sector hidrocarburos, ahora se ha reducido casi la mitad, ¿no? Entonces ya esos ingresos también
han estado en declive, se tiene que buscar dinero de otras fuentes, ya no es el petróleo, ya no están las finanzas tan petrolizadas como hace 20 años. En ese sentido, pues creo que ha sido un conjunto de diferentes factores y también el tema de que hay una presión cada vez mayor de la sociedad, una movilización también, pues para lograr posicionar el tema del cambio climático. Yo creo que todos estos factores han jugado en mayor, menor medida, principalmente el factor económico, el factor técnico de que ya no hay tantos hidrocarburos, pues para ir posicionando el tema de la transición energética. Yo no sé si podríamos hablar de lecciones aprendidas todavía, porque Gaby, todavía no creo que estemos allí. Creo que ahora estamos en un riesgo justo de que entremos a una etapa de una transición muy corporativa que va a beneficiar a unos cuantos, que va a profundizar la desigualdad. Entonces, no sé si tengamos ya alguna lección que dar. Perdón por el pesimismo, pero igual y mis compañeras aquí presentes pueden decir más también, Carlos, quienes han trabajado en estos temas o están haciéndolo ahora, ¿no? También. Gracias. Ah, en términos de lecciones aprendidas, creo que hay algunas cosas en Europa que uno podría mirar, ¿no? Por ejemplo, en España en Alemania, hasta donde sé, han habido procesos de abandono del carbón que han cumplido, nunca será perfecto, ¿no? Pero más o menos, pues, con la idea de ofrecer alternativas a los trabajadores que dependían del carbón en esos países, ¿no? Este, generación de otras actividades, incluso en Alemania creo que hay un caso conocido de todo un territorio del carbón que se ha convertido en una especie de museo del carbón, donde los ex trabajadores ahora trabajan más bien para atender a una demanda turística por ver cómo era, ¿no es cierto? Cosas, digamos, puede parecer un ejemplo nimio, pero donde ha habido una preocupación por la gente que estaba trabajando en el carbón para decirle, tranquila, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esto porque ya no va más, pero no va a ser a costa tuya, no vas a ser tú la víctima de limpiar el aire para que en otras partes se respire mejor, ¿no es cierto? Dos, creo que también hay experiencias interesantes en Europa, por ejemplo en Dinamarca, de cómo construir una matriz energética muy descentralizada. Porque el otro cuento que nos venden, ¿no? Es que la transición energética, sí, pues tiene que estar a cargo de las grandes empresas, ¿no? Dos, tres, cuatro grandes generadoras de energía tienen que ocuparse porque así son las cosas, porque así es más eficiente, baja costos, economías de escala, ¿verdad? Pero no es verdad. En Dinamarca no hay una gran generadora de energía. Hay cientos, hay miles de pequeñas generadores de energía que están articulados en una red nacional. Entonces, poblaciones locales, municipios, comunidades, barrios, ¿no? Generan energía, consumen la que generan, compran la que les falta y también venden, ¿no? Porque están con una especie de cable de entrada y salida de la red nacional, ¿no? Entonces, y lo mismo en Alemania. Yo recuerdo discusiones en las cuales se decía, por ejemplo, un pequeño productor agropecuario puede convertir una hectárea de remolachas o de papas en una hectárea de paneles solares. Se enchufa a la red, consume su propia energía y el resto la vende, ¿no? Y la compra la gran ciudad, digamos, ¿no? Pero en el propio espacio urbano había experiencias de generación, lo que se llama generación distribuida, ¿no? Un grupo que genera, consume lo que genera y el resto lo vende a la red nacional. Entonces sí es posible pensar, ¿no? En procesos de transición energética que no tienen que ser controlados por una gran corporación, sino que pueden apoyarse en el desarrollo de capacidades locales muy desconcentradas, muy descentralizadas, ¿no? De generación de energías alternativas. Digo, en términos de lecciones aprendidas, ¿no? Ah, ¿puedo entrar a ver las preguntas en el chat? Estoy leyendo un par de preguntas de Manuel, ¿sí? Sí, por favor, no sé si Este, quieran hacerlas de viva voz, Manuel, Rodrigo, o simplemente las leemos. Digo, esto es una conversación. También Ale puso una pregunta. A Dolores con una participación. Ajá, nada más que si podemos ver primero las preguntas que ya habían escrito en el chat
y luego le damos la palabra a Dolores. ¿La puedes leer en voz alta, Carlos? Sí, claro. Hay una pregunta de Manuel Llano. Hola Manuel, gusto verte como siempre. Gracias Betty Carlos, excelente punto de partida, reflexiones, dos preguntas. Uno, ¿existe transición energética sin atender primero la desigualdad? Y yo digo, sí, claro, la que hay, porque no hay, o sea, transición energética justa, corporativa, popular, feminista, comunitaria, ¿no? Entonces, la que hay, esta que creo que Beatriz y yo hemos coincidido en llamarla corporativa, controlada por las grandes corporaciones, no atiende primero la desigualdad, al contrario, en muchos casos corre el riesgo de profundizarla, privatizando bienes comunes, convirtiéndolos en mercancías y vendiéndolos al que pueda pagar. Y en muchos casos dejando a las poblaciones locales sin energía. Es lo que está pasando en La Guajira, en el norte de Colombia, ¿no? Megaproyecto, un gran cable que se lleva toda esa energía rumbo a Bogotá, donde la pueden pagar los sectores altos y medios, y la población indígena Guayú y la población rural en general de La Guajira sigue sin acceso a la electricidad, ¿no? Porque se la llevan a otra parte. Entonces sí, hay una transición energética en marcha que no ataca problemas de desigualdad y de injusticia, ¿no? Y tenemos que, es lo que digo, tenemos que tener otra, tenemos que pelear otra, ¿no? Ahora, ¿hay alternativas viables distintas a los límites del crecimiento? Yo creo que no. Yo creo que con la lógica capitalista, ¿no es cierto?, de lo único que importa es el crecimiento, porque lo único que importa es el aumento del consumo material de quien pueda pagarlo, no hay solución. Esos patrones de consumo, creo yo, son, ya no diría ni siquiera a la larga, a la mediana y a la corta son insostenibles, ¿no? Entonces, tiene que haber maneras de moderar, de controlar los niveles de consumo general y los niveles de consumo de energía. Ahora, en algunas partes ya está ocurriendo. Europa se precia de haber logrado, el término es el desacople, desacoplar crecimiento de consumo de energía sobre la base del aumento de la eficiencia energética, después sostener una tasa de crecimiento económico alta sin necesariamente incrementar en la misma medida tu consumo de energía. Y eso es un desarrollo positivo. Creo yo que insuficiente, porque para sostener ese nivel de crecimiento quizás consuman menos energía, pero la demanda por minerales y otras cosas es igualmente insostenible, ¿no? Entonces yo sí creo profundamente en que hay que explorar la teoría del decrecimiento. Ahora, ¿decrecimiento para quién? Porque no voy a ir yo a los sectores populares, urbanos y rurales peruanos a decir tienes que consumir menos, ¿no? O sea, no hay manera. No lo vas a hacer en México tampoco. En todo caso, tendrían que consumir más y mejor. Entonces yo creo que ahí nuevamente hay que regresar a una idea de clases. Hay que, o sea, no todos los mexicanos y mexicanas son iguales, no todos los peruanos y peruanas somos iguales, ¿no es cierto? Hay quienes consumen y derrochan en exceso y hay quienes les falta. Entonces, yo creo que la idea del decrecimiento que ha sido pensada originalmente para las clases medias en los países desarrollados en el norte, hay que traducirla con una perspectiva interseccional clasista, en este caso, ¿no es cierto?, a nuestros territorios, porque son ciertos sectores los que tienen que consumir menos para que otros puedan consumir más, ¿no? Entonces creo que hay que apropiarse de la idea del decrecimiento, pero hay que reconstruir el concepto de manera adecuada a nuestras realidades donde no todos pueden decrecer. Por lo menos ahí van mis dos comentarios a las preguntas de Manuel. Muchas gracias, Carlos. Tenemos más preguntas en el chat y tenemos la mano de Dolores y Rebeca. Les quería pedir también, si quienes puedan, por supuesto, prender sus cámaras para vernos y estar más en conversación, si es posible. Gracias. Y bueno, rápidamente leo las dos preguntas que hay en el chat y enseguida damos la palabra a Dolores y a Rebeca y para que se escuchen varias preguntas y entonces ya Beatriz y Carlos puedan decidir cuáles contestan, ¿no? Y que nos dé tiempo de abordarlas. Rodrigo Sánchez nos pregunta, ¿cómo ven la instrumentalización de la pobreza energética para la adhesión de sectores vulnerables al consumo energético?
Y Alejandra, perdón, si pueden silenciar el micro. Alejandra nos pregunta ¿podrían comentar sobre las críticas que hay desde el sur global a este paradigma de transición energética, sobre todo considerando que la información que se presentó y la que circula es que en el sur global no se ha generado el problema por el que ahora se plantea la necesidad de la transición energética, ¿no? Esas son dos preguntas en el chat y escuchamos la pregunta de Dolores y enseguida la de Rebeca para tenerlas todas presentes. Dolores, adelante. Hola, buenos días. Perdón que no prenda mi cámara porque si no se empieza a cortar el sonido, ¿no? Entonces, bueno, es como, bueno, como pensando en voz alta todo lo que genera, ¿no? Por un lado, en efecto, la transición es necesaria y todos los minerales críticos son necesarios para quien está urgido de esa transición, que son en efecto más los países del norte y las corporaciones, ¿no? Eso tendríamos que tenerlo claro para justo estas negociaciones, porque evidentemente ahora que veíamos, bueno, petróleo hay allá en Arabia y demás, pero acá de este lado pues ya no hay gran cosa, ¿no? Entonces, la pugna por los minerales y demás, pues viene por China, Europa, Estados Unidos, ¿no? Y somos nuevamente vistos, por eso yo hablaba de una neocolonización, porque vienen con esa mirada. Ni Europa viene, ni en sus leyes ha incorporado derechos humanos para ¿cómo decir? Para sus insumos, para la transición, y ni China ni Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener claro para pararnos frente a una amenaza real que se viene a la región, América Latina, vista nuevamente como proveedor de materia prima. Y tenemos que dejar de romantizar también a las renovables y a las energías limpias, porque sus plataformas, digamos, su base está en energía fósil. Necesitas para la producción de paneles, etcétera, pues necesitas minerales y la minería no se puede hacer sin combustibles fósiles. Entonces, sí, más allá de la cuestión ideológica, el planeta nos está imponiendo los límites, pero entonces hay una pugna por quién quiere ahora tener como si acaparar todos esos bienes necesarios para producir o para tener la energía, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que perder de vista esto. Y entonces yo creo que una de las lecciones, digamos, que nos da todo el tiempo la naturaleza es la diversidad. Entre mayor diversidad haya en general, es como una medida de la resiliencia, digamos, y eso aplica también a la energía. Tenemos que diversificar las fuentes de energía. Por supuesto, tenemos que bajar los consumos de energía, dicho así en general, pero por supuesto hay quien tiene mucho margen para reducir los consumos y hay quien tiene poquito margen y que incluso tendría que incrementar su consumo de energía, ¿no? Pero entonces sí, yo creo que no vamos a poder evadir en algún momento dado esta parte de que hay que reducir el consumo de energía, a menos que queramos prescindir o se quiera prescindir de una gran parte de la población para que una minoría, la minoría de siempre, pues tenga su energía suficiente y sus materia prima suficiente y demás. Entonces, pues eso, yo creo que hay que diversificar fuentes y hay que fortalecer, sí, las autonomías. Las autonomías, hablando de energía, hablando de alimentos, hablando de organización, ¿no? De comunidad, etcétera. Creo que tenemos que ver qué grado de autonomía y en ese sentido, entre mayor grado de autonomía pueda haber, pues puede haber mayor grado pues no sé, de resiliencia o de posibilidad de adaptarnos o de pasar, por lo menos, el colapso ya está, o sea, está en marcha, no es que va a venir el cambio climático. Lo que pasa es que no va a ser de un día para otro desaparece todo, no,
es como una agonía, una larga agonía y que puede ser muy accidentada o la podemos atenuar y hacerla más suave y menos violenta, digamos. Perdón por lo optimista de la participación. Gracias, buen día. Muchas gracias, Dolores. Rebe Salazar, te escuchamos. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación y por este foro. Creo que es lo que se necesita ir hablando y discutiendo y poniendo en la agenda, en las agendas, estos temas justamente, y es en las agendas de las organizaciones. Yo creo que el rol de las organizaciones de la sociedad civil es crucial para colocar este debate fuera de donde está y de dónde viene, porque de dónde viene esto de la transición energética, viene de unos mandatos que hay que vienen de allá arriba, es decir, las políticas de transición energética como se están implementando hoy son políticas formuladas de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que está pasando abajo? Es decir, en las sociedades, en las comunidades urbanas, rurales. Vienen de allí, se definen muchas acciones que llegan directamente a territorio. Entonces tenemos que irnos hacia arriba al revés. ¿Qué hay aquí abajo? Y aquí abajo, como ya lo dijo Carlos, entre actores y actoras, ¿quiénes están? Trabajadores y trabajadoras, que es muy fácil decir adiós al carbón, como ya está ocurriendo. Adiós al carbón. ¿Y qué pasa con los trabajadores, por ejemplo, en México, en la zona carbonífera de Coahuila, sin que haya realmente una política de adiós al carbón? Es algo que se está haciendo. Y bueno, luego digo que a pesar de que se dice adiós al carbón, se quiere dejar de producir y se está importando carbón para seguir utilizándolo. Esa es una. Pero los trabajadores de la minería del carbón, principalmente hombres, quedan sin alternativas porque no la hay, no es algo planificado, número uno. Y número dos, en el caso de las comunidades carboníferas están las mujeres que buscan por sí mismas, porque no hay una política realmente de empleo, y menos con perspectiva de género, para las mujeres que ya están buscando por sí mismas alternativas económicas, porque ya ven lo que se viene con ese cierre del carbón. Y no solo, sino con la importación del carbón, porque es una mentira que ya se le dijo adiós, se le está diciendo adiós al carbón. Si se sigue, se importa y ahora queda desempleada los hombres y las mujeres que buscan sus propias alternativas y ver qué es lo que se puede hacer. Y hablando de la transición energética, todos los apellidos que les hemos puesto por fortuna, hemos logrado visibilizar que la transición energética sola, no, tiene que ser justa, tiene que ser con perspectiva de género, feminista, popular, comunitaria. Se le ha ido poniendo todos estos apellidos, les llamo yo, que no lo digo en sentido peyorativo, porque están visibilizando una realidad muy importante, que es la realidad social donde se están implementando estas políticas de transición energética sin justicia. Van a ampliarse las brechas de desigualdad tal como se está haciendo ahora, a menos que se intervengamos quienes las organizaciones de la sociedad civil para colocar en el tema, en el debate público y en las agendas de los gobiernos esto, porque de lo contrario, ese colapso que ya está aquí va a seguir ampliándose y las desigualdades van a seguir ampliándose. Es decir, si estamos pensando en cómo se puede intervenir, pues hay que seguir hablando, seguir elaborando estos temas desde donde está cada quien, y creo que ahora ya se está hablando un poco más y llevarlo esto hacia donde tiene que estar debatiéndose. Es decir, hablemos ya de una transición. ¿Qué tanto se sabe a nivel territorial, territorios urbanos o rurales? ¿Qué tanto se sabe? Ya no digan de la transición energética, del cambio climático. Se saben los impactos, se saben los efectos, pero creo que habría que ir viendo, uno, cómo se percibe y se vive el cambio climático, sus impactos diferenciados, y número dos, qué es lo que ya se está haciendo desde estos territorios
que son acciones que deberían alimentar las políticas hacia arriba. Eso en cuanto a cambio climático. Y en cuanto a transición energética, pues también ir colocando este tema, porque se está hablando. En los países se están haciendo políticas, en México se hizo una reforma energética, se habla de la transición, ahí está hasta en la ley. ¿Y qué es lo que está implicando esto en territorio? ¿Qué implica esto y hacia dónde vamos? Y creo que sí, de lecciones aprendidas, creo que ya podríamos ir sistematizando lo que hay, sería interesante. Hay lecciones por aprender también, ver cuáles son las lecciones que tenemos por aprender de los países, porque los países ya están haciendo muchas cosas y de ahí podemos aprender, tener aprendizajes y juntar esto para ir haciendo una fuerza que realmente tenga presencia y que se vea que aquí se está trabajando, se están viendo los temas y queremos ver esto de abajo hacia arriba. Y eso es una verdadera incidencia en lo que se está haciendo. ¿Quiénes dictan las políticas? ¿Quiénes dicen qué es lo que se hace y no se hace? Viene de allá arriba, a nivel internacional y después a nivel nacional en cada gobierno. Los compromisos que han asumido los gobiernos de reducción de los gases de efecto invernadero son los que están dictando esas políticas, independientemente de que ya incluso se ha reconocido en Naciones Unidas que no se está cumpliendo y que no se va a cumplir con las metas y que eso tiene un efecto muy importante para esas decisiones que se están tomando, de todas maneras sigue y se ponen los plazos, para el 2030 un porcentaje, para el 2050 otro, y eso ¿qué es lo que está significando en la sociedad y en unas sociedades como las de nuestros países tan desiguales? Lo dejo hasta ahí, pero creo que de aquí pueden salir ideas muy importantes para alimentar una agenda, una agenda. Gracias. Gracias a ti, Rebe, por todos estos planteamientos. Tenemos a Bernardo Serrano, también le vamos a escuchar y enseguida pueden retomar la palabra Carlos y Beatriz y quien guste. Adelante, Bernardo. Gracias, Arely, y muchas gracias por la invitación y por las presentaciones y toda la información que nos han compartido, que es súper importante y valiosa, la verdad, para el trabajo que estamos haciendo. Bueno, yo ahora sí voy un poquito a compartir como algunas ideas desde arriba, desde el sistema de derechos humanos de la ONU, porque me toca trabajar en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Solo quería comentar que, bueno, que desde ese sistema de derechos humanos se están desarrollando varios estándares, no solo los tratados que tienen sus vacíos, pero también varios informes que parten de información que comparten las personas defensoras, las organizaciones, como este informe que sacó el año pasado el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, sobre el sector extractivo, transición justa y derechos humanos, que quizás algunos de ustedes enviaron información que se consideró para ese informe, y también personas y organizaciones de otros países, pero que justo pues van desarrollando el estándar, ¿no? De cómo puede ser, cómo se puede ir avanzando hacia esa transición justa con un enfoque de derechos humanos, y pueden ser una herramienta para respaldar muchas de las propuestas y de los diagnósticos que nos presentaron hoy, ¿no? Entonces, desde la oficina queremos apoyar a eso, a que las propuestas que tienen, si hay algún estándar que está saliendo que puede respaldar algunas de esas propuestas, pues lo utilicemos, ¿no? Y que las autoridades vayan conociendo más sus obligaciones. Entonces, bueno, ahora aquí en el chat les comparto algunos, quizás ya los conocen, pero pues para quienes no, y decirles que pues queremos estar en contacto con ustedes para entender cómo podemos sumarnos a esas iniciativas en las que busquemos cuáles son los estándares que pueden apoyar las defensas y las propuestas que se están haciendo, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Y sí, nos encantaría tener esa información, si la pones acá en el chat. Y bueno, pues no sé si quisieran Beatriz, Carlos, reaccionar a algunos de estas intervenciones, estos comentarios, e inquietudes y también ya algunas propuestas, ¿no? Que nos fueron colocando nuestras compañeras, compañeros. ¿Quieres comenzar, Bea?
Sí, sí, para darle el cierre a Carlos, que yo creo que lo... Rebe, ¿tú quieres comentar algo antes? ¿O comento o Sí, cómo? un, Ok. un comentario rápido que olvidé. ¿Cómo percibimos, concebimos y conceptualizamos la transformación? Porque es muy importante en estos planteamientos que siempre se plantea. La transición para la transformación. ¿Cómo la entendemos? Esto. Gracias. Y creo que alzó la mano también Gloria. No sé si la escuchamos como última intervención antes de dar la palabra a Carlos y Gracias, Bea. gracias. Bueno, a raíz de oírles, a mí se me ocurre que la incidencia debería de darse en dos puntos, arriba y abajo, por denominarlo así, no tiene intención de ser despectivo. La incidencia en las políticas públicas es de largo plazo y lo sabemos. Y sabemos que el trabajo de las organizaciones es lento. Y yo siento o tengo la esperanza de que es como, puede haber una chispa que de repente incendie todo esto que veo que en todos lados se está hablando y hay inquietudes, pero creo que habría que enfocar los esfuerzos de manera estratégica. Y yo creo que tendría que buscarse incidencia pública, donde, aquí, con quiénes, nombres, apellidos y de qué manera más activa, más enérgica, pero también en las comunidades. Y a mí siempre me ha preocupado mucho las comunidades urbanas, porque siento que hay trabajos muy interesantes en el campo rural. Entiendo, la naturaleza de los proyectos se dan fuera de las ciudades, pero en las ciudades, bueno, el 80% de la población en el mundo vive en ciudades. Entonces, yo creo que habría que pensar en esos puntos estratégicos arriba y en las comunidades. Y algo así como que repartirnos la chamba. ¿Cómo hacemos para incidir? ¿Y cómo hacemos para incidir de manera conjunta? Para tomar fuerza hay que ir todas y todos juntos, porque así por separado creo que no se gana la guerra. Tal vez tenemos que recordar Sun Tzu, el arte de la guerra, porque esto casi yo lo veo como una guerra. Entonces, ¿cuáles son los ejércitos que tienen la mayor posibilidad de triunfo según el Sun Tzu? El número de los soldados. Entonces, pues a mí me gustaría mucho hacer una invitación a que pensemos en qué tipo de acciones concretas se busca la incidencia política, pública también, porque hay que tener una narrativa contrahegemónica, porque la venta de estos proyectos es que nos va a traer bienestar a todos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? O a lo mejor, de alguna manera sí, pero hay que ponerlo en el público. Yo creo que la mayoría de las personas no saben nada de esto que se está hablando aquí. Algo alcanzan a oír y les parece muy bonito que haya la propuesta ahorita de que México desarrolle un vehículo eléctrico. Y ya todo el mundo estará esperando que salga, todo mundo que lo puede comprar. Y entonces aumentar todavía más el parque vehicular. Eso es a mí me parece un error muy grande. Lo que habría que aumentar es el transporte público. Pero bueno, a lo que voy es que sería interesante diseñar estrategias de cómo incidir pública, política y comunitariamente. Muchas gracias, Gloria. Y pues creo que también esto nos va encaminando hacia pues vías un poquito más esperanzadoras, ¿verdad? Con todo y que es cuesta arriba. Entonces vamos a escuchar pues finalmente a Beatriz y después a Carlos para que puedan retomar de todas estas preguntas, inquietudes y propuestas. Adelante, Bea, te escuchamos. Sí, gracias. Pues muy interesantes sus reflexiones. Se hubieran animado desde antes para tener más tiempo, pero muy, muy buenas. Muchas gracias. Ayer platicábamos en un evento que tuvimos en la Fundación Bol
más o menos sobre estos temas, salía una idea muy buena que justo señalaban algunos compañeros de dejar de considerar al PIB como esta única medida universal de la economía, del bienestar, del crecimiento, ¿no? Como empezar a vislumbrar a lo mejor otras formas de medir el bienestar, el desarrollo de un país. Y creo yo que en virtud de lo que está también en el chat, de las inquietudes que tenemos sobre la desigualdad, sobre la pobreza energética, sobre la desigualdad en nuestro país, pues creo que estas variables también se tendrían que incorporar, o sea, otros criterios de justicia, de bienestar, no solamente el criterio económico, sino qué tanto está cambiando la vida de las personas, qué tanto está cambiando el bienestar de las personas, ¿no? Con estas medidas que parecen ser igual, muy estructurales, muy tradicionales, de la economía rígida, sino pensar en otras formas de medir el bienestar de un país, el crecimiento o el decrecimiento, el desarrollo, en fin, incluso reconceptualizar el desarrollo, ¿no? Tal como nos lo han vendido, pues es como esta idea de un crecimiento sostenido y todas las familias son felices si tienen un auto también, ¿no? En sus casas. A lo mejor el desarrollo es algo diferente para cada quien y también hay que reconceptualizarlo y no dejar que se apropien de estos conceptos. Entonces, bueno, yo primero quería aportar eso. También respondiendo un poco a lo que mencionaba Ale en el chat, me parece que estas críticas desde el sur pues son críticas justas, críticas lógicas, pertinentes que se hacen desde los países del sur, porque justamente se nos está vendiendo la idea de que ahora vamos a hacer tenemos que aprovechar la oportunidad de la transición energética, de vender el litio, de vender el cobre, de extraerlo, y esta es una oportunidad para nosotros, países de América Latina, de insertarnos en un mercado global y generar bienestar y desarrollo, ¿no? Bueno, no se habla de bienestar, se habla de desarrollo en nuestros países. Entonces, yo creo que están muy bien estas críticas, creo que son necesarias, son justas, son pertinentes, creo que hay que seguirlas haciendo. Y en ese sentido, me parece también que hay un gran riesgo de reprimarización de las economías, ¿no? De esto que decía Dolores también, volver a medidas coloniales, empezar con estos nuevos extractivismos, ahora neoextractivismos verdes, neocolonialismo. Justamente, pues eso es algo que tenemos que alertar, que cuidar, que no comprarnos esa idea de que esto es una oportunidad para nosotros. Ahora con la ley, la directiva de la Unión Europea, la verdad que a mí me dejó muy impactada esa iniciativa, esa ley que ya se aprobó. Yo creo que deberíamos haber hecho más escándalo desde América Latina, deberíamos conocerla mejor porque esa directiva es una directiva totalmente neocolonial y neoextractivista, donde no aparecen dibujados, es una directiva, perdón, para la extracción de minerales críticos, para la transición energética y otras industrias de la Unión Europea, a través de la cual los países de este bloque están buscando acceder a los mercados, a los materiales de países del sur, principalmente América Latina, y viene acompañada de una serie de acuerdos que ya se han establecido, asociaciones estratégicas con países, con el litio para obtener el litio de Chile, de Argentina, el cobre en México, en fin. Entonces me parece que este tipo de directivas que ya existen, ya se aprobaron, pues justo nos dan pie para decir que esto es más que una oportunidad, pues una amenaza para los territorios. Entonces tenemos que conocer mejor estos instrumentos globales, internacionales, que están amenazando a los territorios y finalmente creo que lo que nos aporta Gloria me parece sustantivo también. Nosotras en Engenera consideramos que sí hay que ir por estas dos vías. La de la incidencia en la política pública y en el presupuesto nos parece muy necesaria, pocos la hacen,
Es una ruta muy frustrante, he de decirles que es bien difícil, bien complicado mantenerse en la línea de la esperanza de que al menos por una rendija nos vamos a poder colar. eh, y es brutal, ¿no? Es brutal también la frustración porque se logra poco, se avanza lento, pero la consideramos necesaria y por supuesto y totalmente de acuerdo en que la otra vía de incidencia, la de las comunidades urbanas, rurales y la implementación local, también es hacia donde tenemos que apostar. Bueno, pues yo me quedaría un poco con eso y muchas gracias también por sus aportes. Aquí tomamos nota de muchas cosas y sí, totalmente de acuerdo en que tenemos que avanzar juntas y juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Bea. Pues ahora vamos a escuchar por último a Carlos Monge, lo que nos puedas eh, compartir de reflexiones finales, aunque es una conversación que continuará, por supuesto. Sí, un par de ideas para seguir con la conversación. La primera es que el calentamiento global es un problema creado por el norte, eso es claro, ¿no? Y entonces, también es una posible respuesta, bueno, que lo arreglen ellos, que se ocupen ellos, ¿no? El problema es que el calentamiento global nos está matando a nosotros. O sea, nosotros estamos sufriendo la peor pérdida de biodiversidad. Nosotros estamos sufriendo todos los problemas que el calentamiento global causa, fenómenos climáticos extremos, sequías, heladas, lluvias torrenciales, y todo este tipo de cosas, ¿no? Calentamiento de la tierra, calentamiento del aire, que impacta las cosechas, la agricultura, los bosques, en fin. Entonces, yo siento que si bien no es un problema que hayamos creado nosotros, no es un problema del cual podamos desentendernos. Yo sí pienso que se nos va la vida en lograr frenar el calentamiento global. Dos, en consecuencia, con reconocer que no somos los principales causantes ni de lejos, ¿no es cierto? Creo que parte de nuestra agenda es exigir que los países que lo han causado asuman su responsabilidad. Y yo creo que esas responsabilidades son dos. Ellos tienen que encabezar el freno, ellos tienen que encabezar la lógica de dejar esos recursos fósiles bajo tierra. Ellos tienen que ser los primeros en decir ya no más, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ellos tienen que poner la plata para ayudarnos a nosotros, que somos sus víctimas, a adaptación, porque las poblaciones ya están sufriendo el tema del calentamiento global, y mitigación, porque dejar el petróleo bajo tierra, el carbón bajo tierra, el gas bajo tierra, cuesta plata. Hay que hacer políticas de compensación, hay que diversificar, hay que invertir en otras cosas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es una pelea que tenemos que hacer. No, no podemos simplemente constatar ellos tienen la culpa y luego ya, pues, ¿no es cierto? Ahora, en tercer lugar, para mí, el enfoque de transición energética en nuestros territorios debe ser partir de las poblaciones en los territorios, sus necesidades. En el terreno estrictamente energético, el tema principal debe ser garantizar acceso, seguridad y soberanía energética para nuestras poblaciones. Y no aceptar, digamos, que las decisiones sobre cuánta energía se genera, cuál se genera, dónde se genera, sean en respuesta a las demandas del norte. Para mí la lógica de una transición energética justa desde el sur es que es para el sur, en respuesta a las necesidades de energía de las poblaciones del sur, y esa debe ser la medida, ¿no es cierto? Eh, en torno a la cual se toman decisiones. Como se ha dicho, no podemos simplemente profundizar una condición primaria exportadora que ya tenemos, dicho sea de paso. Ahí México es una excepción, porque por el Tratado de Libre Comercio, el norte de México se ha convertido en una especie de fábrica, ¿no es cierto?, que recibe insumos, ensambla y reexporta. Entonces parece que tiene una estructura industrial muy diversificada, pero el resto de América Latina somos, o sea, ya somos primeros exportadores. Lo que vamos a hacer es profundizar esa condición. Entonces, no creo que debemos aceptar eso. Y una última idea que para mí es una idea de fondo, es que normalmente se habla de, cuando hablamos de transición energética, seguimos pensando en cambio de la matriz energética, ¿no es cierto? Consumimos derivados del petróleo, hay que consumir otra energía, eso, ¿no?
Y entonces, para afirmar nuestro punto de vista, como alguien mencionó, le ponemos apellidos. Entonces, el primero fue justo, pero como suelen hacer las élites empresariales, económicas, políticas, se apropian de los conceptos. Ahora todo el mundo habla de transición justa. Entonces hemos dicho popular, ¿no es cierto? Que sea con la gente, bacán. Pero popular, que sea feminista, que sea comunitaria para afirmar su carácter indígena y desconcentrado, ¿no es cierto? Y podemos seguirle poniendo cantidad de apellidos y está bien, porque hay que marcar y definir claramente lo que queremos. Yo pienso que hay que hablar también de un concepto mayor que es el de transformación del sistema energético, porque en torno a la matriz energética hay relaciones de poder. O sea, no es un tema técnico, no es que ahí está el petróleo, ahí está el gas, ahí está el carbón y ahora vienen las renovables. Hay relaciones de poder, hay actores, hay quienes toman decisiones y quienes no, ¿no es cierto? Y quienes son más bien víctimas de esas decisiones que otros toman. Entonces, me parece que para mí, transición energética justa, con todos los apellidos, feminista, popular, comunitaria, indígena, etcétera, ¿no es cierto? De lo que terminamos hablando es de un cuestionamiento a las relaciones de poder en torno a la energía y la construcción de poder desde abajo para tomar decisiones sobre la energía, ¿no? Con el objetivo de, yo digo, insisto en eso, acceso, seguridad, soberanía energética para nosotros, para la gente abajo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí la construcción de sistemas energéticos diferentes. Y si en algún momento a algún sector, a algún país le conviene abastecer de energía a otro, bien. Si a algún sector, a algún país o en alguna negociación le conviene abastecer de algunos minerales a otros, también bien. O sea, yo no creo que se trate de decir, bueno, vamos a volver pues a la anarquía absoluta, donde cada territorio es un mundo aparte que no se comunica con nadie. No creo que eso sea posible, sería deseable, no creo que sea posible, ¿no? Pero entonces el foco tiene que ser ese para mí, ¿no es cierto? Acceso, seguridad, soberanía energética para las poblaciones de América Latina en el marco de una pelea por no solamente cambiar la matriz, sino transformar el sistema energético desde una perspectiva de democracia y de equidad. Entonces yo hablo de transformación equitativa y democrática, o democrática y equitativa, como sea, del sistema energético como una especie de paradigma que va un poco más allá simplemente del cambio de la matriz, ¿no? Es el cambio de las relaciones de poder que se construyen en torno a la energía. Bueno, miren, siento que podemos seguir hablando horas, ¿no? Pero creo que todos tenemos también límites en el tiempo. Yo personalmente les agradezco infinitamente la oportunidad. Aprovecho para aprender mucho. Me quedo con la presentación de Beatriz, que me ilustra sobre muchas cosas de México que no conozco pues en detalle. Y le digo, Areli, si puedes compartir el PowerPoint, por favor, compártelo si es que a los compañeros y compañeras les puede resultar útil y a otras instituciones de la Alianza que no han podido estar ahora. Compártelo, por favor. En cada gráfico están ahí debajo las fuentes también, si alguien quiere chequear de dónde viene esa información. Y en fin, gracias. Y gracias, Beatriz, siempre. Gusto verte. A ti, Carlos, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Pues sí, muchísimas gracias, Carlos y Beatriz. Con todo gusto vamos a compartir ya también con la autorización de ustedes sus presentaciones a quienes se registraron a este webinar. Decirles además que vamos desde la Alianza Mexicana contra el Fracking a seguir organizando otros espacios como este de conversación sobre este y otros temas, ¿no? Que al final de cuentas nos ayuden, queremos que sea una reflexión para la acción. Entonces, muy agradecidas estamos por los aportes, no solo de nuestras expositoras, sino también de ustedes, compañeras, compañeros que se sumaron hoy y colocaron puntos fundamentales y que nos dejan muchísimos temas más para seguir reflexionando estratégicamente. Así que aquí les dejo en pantalla también nuestro contacto, nuestra nueva página web, nuestras redes sociales para que sigamos en comunicación y podamos seguir compartiendo pues en este caminar juntas, juntos
hacia un mejor mundo posible. Muchísimas gracias a todas por su tiempo y sin más, pues damos por concluido el webinar. Muchas gracias.